Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que con ganas de esta tercera sesión. Antes de empezar casi directamente con las preguntas, porque tenemos poquito tiempo, me gustaría saludar y dar también las gracias a los organizadores del evento, sobre todo a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Si os parece, voy a hacer una breve presentación de todos ellos, uno por uno, y enseguida empezamos. Bueno, voy a leerlos por mi orden, no vaya a ser que me equivoque. Tenemos a Pedro Alonso Manjón, que es el asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, Cristina. Muy bien. Tenemos también a José Antonio López, que es el CEO del INTIA, un operador neutro de fibra óptica, pero hoy va a venir a hablarnos sobre una investigación que acaba de concluir sobre el impacto de la agenda digital en la España rural. Hola, ¿qué tal? Cristina? Gracias a todos por la invitación. También tenemos a Yolanda Rueda Fernández, que es la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, que intenta acercar la tecnología de un modo didáctico a la gente que lo tiene más difícil. Hola, muy buenas, Cristina. Un placer estar aquí con todos vosotros. A mi derecha tenemos a Secundino Caso, que es el presidente de Red Española de Desarrollo Rural. Buenos días. Buenos días. Y finalmente también tenemos a Jorge Vega, que es el subdirector general de Análisis, Planificación y Coordinación de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Buenos días. Lo has dicho bien. perfecto, perfecto. Menos mal. Pues nada, yo soy Cristina Armunia, soy periodista del diario.es, de la sección de Sociedad, y estoy muy contenta de estar aquí hoy con todos vosotros. Me hace mucha ilusión moderar esta sesión sobre brecha digital porque yo soy de uno de esos lugares de la España vaciada, yo soy de Teruel. Y además también en Teruel tengo un pueblo muy chiquitito en el que voy a veranear con mi familia todos los veranos y siempre me dicen que Internet no va muy bien, no llega muy bien, o siempre me decían. Así que en la sesión de hoy vamos a abordar este asunto: qué pasa con Internet en las zonas más despobladas, qué significaría que Internet funcionase bien en todos estos pueblos y si se podría fijar población, y también que sectores como son el de la agricultura o el turismo pudiesen innovar gracias a esta digitalización. ¿Qué acciones necesita la España rural para favorecer todo esto? Así que, sin más, paso ya con las preguntas y voy a empezar por Yolanda, si te parece bien. Me parece perfecto. ¿Por qué España es uno de los países con una de las brechas digitales más grandes de Europa, perdón? Bueno, tenemos que poner un poco en contexto que justo antes de la pandemia, por ejemplo, más de 26.767 poblaciones, datos de la Agencia Digital de la Secretaría de Estado, no contaban con menos de 10 habitantes, con más de 10 habitantes no tenían un acceso bueno a Internet. Esos eran más de 13 millones de personas. Y según datos proporcionados ahora mismo por el Plan de Recuperación tras Transformación y Resiliencia, 15 millones de personas en España todavía carecen de competencias digitales. O sea, tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión solo de acceso, que como bien has dicho, es verdad que en España tenemos muy buenas conexiones y es verdad que de lo de Netflix que no tuvo que bajar, pero tenemos que darnos cuenta precisamente de toda esa España rural, de esas casi 27.000 localidades que no tenían ese acceso y de esos 13 millones de personas. Pero fíjate que esto no es lo que nos hace estar en la cola de Europa. Lo que nos hace estar en la cola de Europa hoy por hoy en digitalización son la falta de interés en muchos casos y la falta de competencias digitales básicas y falta de competencias más avanzadas. Hoy por hoy, un 8% de la población española nunca ha estado en Internet. Y tenemos que tener en cuenta que de la gente que está ahora mismo sin esas competencias, de esos 15 millones de personas que no tienen esas competencias básicas digitales, el 40% está desempleada. Es cómo afecta esa falta de competencia a que podamos ser un país competitivo a la hora de estar en la economía social. Y si algo puesto, por ejemplo, de relieve en la pandemia, es que no es una cuestión de tener ese acceso. Mucha gente tiene en un móvil de última generación
pero llegó el momento en el que estábamos todos aislados en nuestras casas y a lo mejor pues no sabía cómo poder conectarse para dar clases en Classroom que tenían que seguir sus niños en Internet, o no sabía poner su negocio en Internet. Por ejemplo, solo un 15% de los negocios siguieron abiertos o utilizaron el comercio electrónico para estar en Internet, y eso es un lujo que no nos podemos permitir. Muchas gracias. Si en algún momento queréis alguno hacer comentarios sobre lo que dice un compañero. No. Casi no, pero simplemente para matizar algunas cuestiones, ¿no? Has hablado de 27.000, no sé qué. Poblaciones. Poblaciones. Sí. Pues en España, si yo no estoy equivocado, lo que hay son alrededor de 8.200 municipios. Quizás se están mezclando algún concepto con entidades singulares de población. Sí. Digo, por hacer alguna precisión. Son 60.000 entidades. Son 62.000 aproximadamente. Según datos de la Secretaría de Estado del Avance Digital, 26.767 poblaciones de menos, o sea, de más de 10 habitantes, es lo que estoy hablando, y eso, vamos, están en Internet y se lo he compartido a Cristina, que lo puede ver. Bueno. De esos datos, no tienen un acceso adecuado a esa infraestructura. Y bueno, ahí yo creo que Secundino sí que nos puede también dar algún dato, y así hacemos el debate, sí, que eso es lo que mola dentro de la mesa. Pues poner sí, aquí así un poco yo estoy tranquilamente sobre la mesa el tema. Sí, si puedes matizar. Quizá... No sé el dato exacto de los pueblos que no tienen Internet, no tienen la digitalización o la fibra óptica, pero sí te puedo decir que es altísimo. Sí, es muy alto, sí. Quiero decir, no es lo mismo hablar de la conexión personal, que es altísima en España, hablar de la conexión territorial del territorio. Hay muchas zonas rurales del territorio que no está conectado. Entonces hay una matización. Nosotros siempre que nos referimos a nuestros datos, y por eso me extrañaba la cifra, hablamos de cobertura poblacional, que es el concepto que se maneja en toda Europa. No es un tema que no sea ese. Entonces, claro, pero lo que pasa bueno, pero te respondo también, hay solución para ese asunto, ¿no? Que es la solución del último recurso, que se llama el satélite, y eso está disponible incluso ahora mismo con ayudas de Red.es, 400 €, que a lo mejor es una gran desconocida. No quiero convertirme en ningún protagonista, pero claro, si citan mi casa y citan mi trabajo, porque estoy detrás de todo este asunto, pues permitidme que tenga que salir un poquito al ruedo, pero no quisiera tener más protagonismo del necesario, ¿no? Porque lo que sí me gustaría es pues contar qué es lo que se está haciendo y cómo se está intentando llegar a una convergencia en esa brecha digital, ¿no? Pedro, de hecho, si le parece bien, puedo... No estoy seguro, yo casi prefiero ponerme al final, visto No, el empiece. le quería hacer la pregunta de qué actuaciones ha realizado hasta el momento la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para reducir la brecha digital entre el campo y ciudad. Bueno, pues en concreto, en los últimos años. Vamos a ver, el tema de la conectividad es un asunto que la Unión Europea se está persiguiendo no de ahora, de hace muchísimos años. Nos vamos a referir donde ya, bueno, pues digamos, estamos hablando ya de datos, de los últimos datos, o sea, del último periodo, del periodo 2014 a 2021. Entonces, porque ahí es donde empezamos a hablar realmente de banda ancha muy rápida, etcétera, etcétera. O sea, ya pensando al menos en 30 megabits por segundo, por decir una cifra, o hablando ya de velocidad muy rápida, que sería a partir de 100 megabits por segundo. Entonces, a partir de ahí pues tenemos pues una serie de datos fiables. O sea, para que ustedes los conozcan, pues en el año 2014 lo que es a más de 100 megabits por segundo, en el total de España estaba en un 56% de cobertura, y en el medio rural pues estaba en un 10%, o sea que sí que había pues evidentemente pues un gap importante. Ahí ese 56% de 2014 de más de 100 megabits por segundo
30% provenía de las redes de cable, de las operadoras de cable, y de fibra solamente era el 26%. Y respecto a fibra en el medio rural, pues estábamos hablando de solo un 2,5%. Ese es un poco el punto de partida, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo que hace digamos que la estrategia, la política europea y la política de los Estados miembros es, bueno, pues incentivar los despliegues, o sea, dando por hecho que es importantísimo el tema de la conectividad, pues intentar ir más allá de donde estaban llegando los propios operadores. ¿Por qué? Porque los operadores obviamente invierten donde van a conseguir beneficios, no van a invertir donde no los van a conseguir. Y entonces, a partir de ese momento se plantea un programa, el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, conocido por PEVA-NGA, en el que pues se fijan una serie de objetivos para intentar fundamentalmente converger y acotar esa brecha digital entre lo rural y el resto. No puedo dar muchos detalles porque si no estaría aquí hablando muchísimo tiempo. Entonces, el concepto de rural que se toma es el concepto de rural que utiliza la Unión Europea, que es una densidad de población de menor de 100 habitantes por kilómetros cuadrados. Claro, ahí entran pues poblaciones de muchísimos habitantes también. Entonces, digamos que intentando poner pues en común una serie de puntos de partida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué hace este programa? Este programa lo que intenta es identificar las zonas donde no hay cobertura y evidenciarlas y dar ayudas para que esas zonas se puedan cubrir, ¿no? Entonces, ese proceso de identificación de las zonas elegibles pues está absolutamente reglado, está precisado a nivel de las normas, de los reglamentos de la Unión Europea y tiene pues unas especificaciones muy claras. ¿Cuáles son las zonas elegibles? Las zonas elegibles son aquellas que no hay ningún operador que está dispuesto a dar conectividad, a dar cobertura los próximos 3 años, ni tiene planes tampoco de hacerlos dentro de esos 3 años. Y a partir de ahí, lo que hacemos desde la Secretaría de Estado es identificar dónde están los operadores para saber qué es lo que falta, evidentemente, y si sabemos dónde está, el complementario es identificar esas zonas. A partir de ahí, yo de momento me callo y luego sigo hablando, ¿no? Lo que se desarrolla es identificar las zonas, ponerlas, hacer una orden para poder, una orden de bases para poder gestionar las ayudas y unas convocatorias donde se van pintando esas zonas para que puedan ser elegidas por los operadores privados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo único que digo es un dato que era, se partía de una posición de 56% de cobertura en la totalidad de España en el año 2014, el 10% en las zonas rurales, y las cifras que tenemos del informe de cobertura publicado, el último, que es el de 2020, a mediados del 2020, a 30 de junio de 2020, las cifras esas a nivel de total, a 100 megabits por segundo, pues estamos por encima del 87% de cobertura total y un 63% en las zonas rurales. Un 63% en las zonas rurales. O sea que ahí hay un gap de 24 o 25 puntos, que es un gap importante en esa reducción de la brecha digital. No sé si... Sí, gracias por el contexto. También vemos que ha habido un gran avance. Luego le hago más preguntas. Ahora le voy a pasar la palabra a José Antonio, que acaba de terminar una tesis sobre el impacto de la agenda digital en la España rural.
¿Cuáles han sido las conclusiones de su investigación? Si nos lo puede adelantar. Nada, os agradezco la invitación. Como vengo a hablar de mi libro, pues Eso es. todos estos debates los he medido y en cuanto os mandaré el libro, y así ya no hay duda porque está medido y documentado. Yo primero, sobre el debate de antes, yo quiero decir que el caso de España es fantástico en Europa, ¿no? De hecho, se nos ha bautizado como el milagro de la fibra. Hay más kilómetros de fibra en la España rural que en la Europa urbana. Y eso, si no lo reconocemos como país, no seríamos justos. Dicho esto, como comentaba también Yolanda y tal, mi tesis se ha centrado en lo que se llama, lo ha comentado Pedro también, ¿no? Densidades de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es lo que se llama el desierto poblacional en Europa, pero que afecta a la friolera de más de 6 millones de personas, más personas de las que han sido afectadas por COVID en España. O sea, es un núcleo grandísimo que afecta, y hay debate entre cuántos municipios y entidades singulares de población, porque nuestra nomenclatura es rica y caben un montón de denominaciones, pero piensen en la cabeza de más de 6 millones de personas y en prácticamente el 60% de los kilómetros cuadrados de nuestro país, con la riqueza cultural y geográfica que tiene. ¿Qué tres cosas he querido investigar? Y lo he querido medir, ¿no? Porque al final España, entre ellos la Dirección General del Ministerio que dirige Pedro, se han invertido en lo que ha sido la etapa digital públicamente más de 600 millones de euros. Y sumamos el reciente Plan Único, más de 800, casi 900. Y a eso se ha sumado casi la misma cantidad de inversión privada. Bueno, lo primero que quería saber si esto ha servido para algo. Es decir, quería medir si en ese desierto poblacional ha habido un impacto socioeconómico en aquellas poblaciones donde se ha desplegado 30 megabits por segundo o 100 megabits por segundo durante el periodo de la agenda digital, que les recuerdo es entre el 2014 y el 2020. Compararlo con las poblaciones que no lo han tenido. Lo segundo que he querido medir, y también Pedro lo ha comentado, a ver, el Gobierno ha ido donde no iban los operadores, pero los operadores han tenido que poner casi la mitad de la factura. ¿Esto ha sido rentable para ellos, sí o no? ¿Cuál ha sido su conclusión? Y lo tercero que quería medir, porque me pilló acabar la tesis en el medio del confinamiento, es si 30 megabits por segundo han sido suficientes para lo que supuso el confinamiento para todos, que fue el apagón de la vida analógica y el crear una nueva digital, una vía digital. El objetivo de la Agenda Digital Europea fue eso, que los europeos estuviésemos preparados para un mundo digital, y eso lo hemos experimentado. Yo os doy dos titulares, por no cansaros en cifras, pero sobre el impacto socioeconómico. ¿Es relevante el despliegue de 100 megabits por segundo? Lo es y mucho. Y medido en un espectro de más de 12.000 entidades singulares de población y en más de 5 millones de personas, la renta per cápita se ha incrementado cuando se despliega 100 megabits por segundo en 1,4%, que es muchísimo. La población total de esas entidades ha subido, y ha subido un 1,9%. Que es también muchísimo. Y las afiliaciones a la Seguridad Social se han incrementado en un 3,1%. Y, en cambio, otra de las conclusiones de la tesis es que cuando el despliegue ha sido de 30 megabits por segundo, no ha ocurrido nada de eso. La flecha no se mueve. En cuanto a si a los operadores les va bien invertir o no, al final yo no he dispuesto de datos de lo que son sus criterios internos de rentabilidad. Lo que sí he dispuesto de datos son de qué ha ocurrido. Y el número de clientes que contrataron televisión cuando se ha desplegado 100 megabits por segundo en estos pueblecitos se ha incrementado en un 131%. Ha sido espectacular. El número de clientes de banda ancha fija, un 28%. Y el ARPU, que es el ingreso medio por cliente que tienen los operadores, se ha elevado a 78 euros. Si eso es suficiente o no para seguir invirtiendo, eso lo tienen que juzgar ellos. Pero los datos son representativos. Y el tercer dato sobre el confinamiento, 30 megabits por segundo ha sido claramente insuficiente para conectarse a las aplicaciones de las que todos hemos tenido que disfrutar o vivir por sanidad, por educación, por trabajo, por comercio electrónico. 100 megabits por segundo ha conseguido que los parámetros hayan estado en línea con los del resto de ciudadanos. La gente que ha estado en 30 megabits por segundo ha consumido menos de la mitad que el resto de ciudadanos y ha elevado sus quejas, sus llamadas a call centers de operadores por reclamaciones y averías en casi un 32%. Por tanto, claramente no ha sido suficiente. Bueno, estos son un poquito los titulares de las conclusiones.
Pues son muy, muy interesantes. Tengo ganas de leer esas conclusiones enteras. Bueno, ahora pasamos, si os parece bien, le damos la palabra a Jorge Vega. ¿Qué medidas se han puesto en marcha desde la Secretaría General para el reto demográfico para tratar de eliminar o subsanar lo máximo posible esa brecha? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, antes de entrar en las medidas concretas, sí que quería incidir en varias cosas, que algunas ya han salido, ¿no? Y que creo que es importante tenerlas presentes, ¿no? Lo primero, cuando hablamos de brecha digital nos fijamos, yo creo que lo ha mencionado Yolanda al principio, nos centramos en ver un poco esa diferencia que hay entre los porcentajes de población que tienen acceso a Internet de unas determinadas características o con una determinada velocidad en el mundo urbano y en el mundo rural. Efectivamente, ahí hay grandes diferencias y, como comentaba Pedro, el gap ha ido disminuyendo claramente con el paso de los años, y ahora mismo yo creo que hay un compromiso del Gobierno también de alcanzar en 2025 Internet de alta velocidad para toda la población. Eso por una parte, y creo que es interesante mencionarlo. Luego, por otra parte, que es lo que ha dicho Cristina, no solamente tenemos esa brecha en términos de conectividad, sino que, y más grave que esta brecha, me parece el tema de los conocimientos que la población tiene de las herramientas digitales. Hay mucha gente que dispone de Internet de 100 megas o de Internet de 30 megas, pero no dispone de los conocimientos digitales para utilizar esta velocidad. Con lo cual, se está invirtiendo mucho dinero en incrementar o expandir la red en todas las partes del territorio, y también es importante que prestemos atención al conocimiento que tiene sobre todo determinados perfiles de población, pues mujeres, población de una determinada edad, en las herramientas digitales. Hay que capacitar a estas personas para que le saquen el provecho al jugo que pueden tener ahí entre manos, ¿no? Yendo ya al turrón, como se suele decir, y centrándonos un poco en las medidas que se han puesto en marcha desde la Secretaría General para el Reto Demográfico, bueno, decir, nosotros somos un poco especiales dentro de la Administración porque nuestras competencias no son todas, o sea, son todas y no son ningunas, ¿no? Sí que es verdad que hay una comisión delegada para el reto demográfico y el Ministerio lo que hace es ponerse en contacto con otros ministerios, como por ejemplo es el de Pedro, sobre todo principalmente, para tratar de impulsar medidas para el reto demográfico e intentar pues, contribuir a mejorar la situación actual, ¿no? Aquí ha salido ya el plan del programa único, luego el tema de completar la conectividad en el territorio, está el tema de despliegue de redes y servicios 5G, la digitalización en la relación con la Administración tributaria, la digitalización y competencias del sistema educativo, el programa de formación profesional y capacitación digital o la conectividad territorial innovadora. Todas estas medidas que forman parte de lo que nosotros llamamos el eje 2 de medidas para el reto demográfico, que son 130 medidas. Esas 130 medidas suman más de 10.000 millones de euros y estas medidas, las del eje 2, tienen un peso bastante significativo. En concreto, a la digitalización se le presta el 16% de todas las ayudas. Luego hay unas iniciativas que ya sí que son específicas de la Secretaría General de Reto Demográfico, y ya para terminar, que es la creación de centros de innovación territorial en 3 provincias españolas, que se van a empezar como piloto. En municipios de menos de 5.000 habitantes de Soria, Cuenca y Teruel se van a habilitar lo que se llaman centros Connect, que son centros pues, para la cooperación, el teletrabajo y fomentar un poco pues que la gente que tiene más dificultades pues relacionar a unos actores con otros y tratar de impulsar el teletrabajo en estas zonas del territorio. Creo que son 3,9 millones de euros, si yo no estoy equivocado, en lo que se va a poner en marcha en estas iniciativas. Muchas gracias. Y le damos finalmente también la palabra a Secundino, que le he visto asentir en varios momentos de lo que decían sus compañeros. Desde Red Rural estáis trabajando en soluciones innovadoras para impulsar la digitalización. ¿En qué consisten algunas de estas propuestas?
Bueno, sí, antes de eso, me ha gustado escuchar el informe, algo que habíamos constatado desde el territorio, ese informe del compañero de la mesa, ¿no? de lo que supone el Internet y de alta velocidad en el territorio rural, ¿no? Y además dejar claro que es cierto que nos hemos dado cuenta antes de la pandemia y después de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que supone el Internet o la fibra óptica de alta velocidad en el mundo rural para el tema de luchar contra la despoblación, y es verdad que el Ministerio y las comunidades autónomas se están poniendo las pilas en ese sentido, pero también es cierto que hay muchas zonas que todavía no disfrutan de eso. Y que cuando estás cerca del territorio te das cuenta cómo hay ciudadanos de primera y de segunda, y hay pueblos de primera y de segunda si tienen o no tienen fibra de alta velocidad. Y cuando vienen la gente que intenta comprar una casa o irse a teletrabajar al pueblo, lo primero que te preguntan, de las primeras preguntas que te hacen es si tiene o no tiene la fibra de alta velocidad. Incluso escépticos y alcaldes que decían que esto del Internet no era el gran invento y la gran solución del mundo rural, nada lo es. O sea, no hay una medida concreta, sino muchas, pero se están dando cuenta que ahora están luchando y poniendo incluso ellos dinero, implementando dinero para llegar. Y la solución, efectivamente, es el Internet de alta velocidad, es lo que da solución. Cuando hablamos de satélite o hablamos de tal y tienes que conectarte a varias plataformas, no da la solución para todo eso, ¿no? Se ha convertido, igual que hace 40 años fue el turismo rural, ese gran invento que hicimos en el mundo rural, que fue una innovación de los grupos de acción local, el implementar y ayudar a convertir este país en el tema del turismo rural. Hoy el Internet y la fibra se está convirtiendo en las zonas rurales en un gran revulsivo. Es más, antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, se ha revalorizado la gente que quiere ir a los pueblos y desde luego va con su trabajo ya de casa. O sea, solamente necesita tener la conexión de alta velocidad, ¿no? Y creo que además estamos llamados a que tiene que estar llamados a buscar, tiene que ser capaces a través de estas tecnologías de buscar soluciones que tenemos que dar, la sociedad tiene que dar respuesta a todo eso, ¿no? Por eso creemos que poner en marcha un sandbox rural, una caja de herramientas, una especie de laboratorio de ideas para poder poner en marcha las grandes demandas que tenemos la sociedad en general, pero también en el mundo rural. ¿Por qué no podríamos empezar por el mundo rural a buscar esas soluciones? ¿Por qué tenemos que hacerlo siempre desde el punto de vista urbano? ¿Por qué no nos ayudáis todos a que sea en el mundo rural, igual que fuimos los grupos de acción local hace 30 años, los que llegamos al territorio y empezamos a subvencionar y ayudar a la gente con ideas que no quería apostar nadie? ¿Por qué no lo de la movilidad sostenible, ser capaz de hacerlo de una manera innovadora en el medio rural? Además, prestamos, la red española, prestamos los 250 grupos, las 250 comarcas para poder hacer ese laboratorio entre todos de prueba-error, de poder hacer cosas innovadoras que además están llamadas en el futuro de la sociedad inmediata y que nos va a ayudar a luchar contra esta lacra que es la despoblación o el equilibrio territorial que tienen que tener las personas, ¿no? Y además podemos hacerlo con esa premisa, ¿no?, que dice la Unión Europea, que todo lo que no está prohibido se puede hacer, ¿no? O incluso podemos ayudar a que se cambien legislaciones para poder hacerlo. Pero creo que hay se están haciendo experiencias piloto. Estos se están haciendo en zonas urbanas, las grandes empresas lo están haciendo y no han cogido al mundo rural para poder experimentar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues hago un llamamiento para que entre todos lo podamos hacer. Muchas gracias, Secundino. Desde Cibervoluntarios, Yolanda, se quiere poner el acento en la formación. ¿Cuál es vuestra propuesta para formar a una persona mayor, por ejemplo, de un pueblo muy pequeñito de Teruel, que tiene un móvil pero no sabe hacer una transferencia o no sabe utilizar una plataforma de compra online? ¿Qué queréis hacer con esta gente? ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues enfocarnos en que adquieran esas competencias digitales. Por poner en contexto, en nuestra organización, nosotros llevamos 20 años, justo nacimos un 30 de noviembre del 2001,
precisamente potenciando en que cualquier persona pueda aprender y adquirir esas competencias, ¿no? Todos somos vulnerables en algún momento en lo digital y lo que nosotros hacemos es que tenemos una red hoy por hoy de más de 1.800 cibervoluntarios, más del 30% de ellos en zonas rurales, y lo que enseñamos a través de cursos y talleres es a darle esas competencias siempre escuchando cuáles son sus necesidades. Pues, por ejemplo, hoy por hoy hacemos una media de 60 actividades semanales, y llegamos a una media de más de 60.000 personas al año en esta adquisición de competencias, desde lo más básico, desde enseñarle a usar el móvil o cómo pedir una cita médica o cómo poder hablar con los seres queridos, allá actividades que van más en el tema, por ejemplo, los chavales en tema de la desinformación, o las personas que tienen negocios en cómo fomentar el e-commerce, el marketing digital o temas de programación. En el ámbito rural tenemos varios programas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho uno que estamos desarrollando con mayores en zonas rurales, que es Expertclick. En el último año hemos llegado a más de 2.000 personas mayores y es en enseñarles sobre todo 3 herramientas, ¿no? Esa parte de comunicación, esa parte de cita médica y también la parte más de ocio y de banca. O sea, de cómo en un momento dado puedes hacer al acceso de la compra, cómo puedes escuchar la radio o cómo acceder a la prensa, cosas que en su día a día que les gusta y que les hace estar conectados. Y sobre todo también el cómo participar, ¿no? El cómo poder gestionar sus propias cuentas o sobre todo el generarle esa autonomía, esa independencia, que es lo que le da la tecnología. Otro de los programas que tenemos es Extraordinarias, en el que le enseñamos a los negocios el cómo fomentar el marketing digital. Por ejemplo, uno de las ganadoras ha sido en un pequeño pueblecito de Burgos, del concurso de este año de Extraordinarias, que el pueblo apenas sí tiene 50 habitantes, pero gracias a Extraordinarias ha podido conocer esas herramientas de e-commerce que hace que pueda vender los productos agrícolas que hace, que son tomates estupendos y tal, a través de Internet. Y eso ayuda muchísimo a generar esa economía local y potenciar que en esos territorios las mujeres emprendedoras puedan tener mayores herramientas para que sus negocios puedan salir adelante, que es una de las partes más importantes que tenemos en este área. Suenan muy interesantes estas propuestas, para investigarlas un poquito también. Volvemos a Pedro. ¿Qué otros planes tiene su secretaría para cerrar definitivamente esta brecha digital? Bueno, pues el principal plan es el que en julio dictó el Gobierno, ¿no? El España Digital 2025, donde por primera vez, creo, un Gobierno dice que va a llegar a la totalidad de la población y de las empresas, a las unidades inmobiliarias, en 2025, ¿no? Entonces, bueno, pues ese compromiso se tiene que sustanciar y se está trabajando en ello. Yo antes me quedé en unas cifras que eran las que están publicadas en estos momentos, pero no he hablado nada de lo que se denomina la obra en curso, el work in progress, o sea, los proyectos que ya están aprobados y que tienen que, en los próximos años, tienen que llegar a buen fin. Entonces, cuidado, que estamos hablando de potenciar, y todas las ayudas que nosotros estamos sacando aquí es pensando en extender la fibra. La fibra no es que sea el futuro, es lo que ya se exige. O sea, habréis oído hablar de la década digital o del compás digital, el Digital Compass, la brújula digital, 1000 acepciones, la sociedad del gigabit. La sociedad del gigabit se tiene que basar obligatoriamente en redes de muy alta capacidad, Very High Capacity Network. Y eso solo puede conseguir con fibra en principio, que son las que te lo garantizan, o con tecnologías equivalentes. Se ha hablado aquí de otras tecnologías que también entran ahora mismo en valor, que es el tema del 5G, por ejemplo, ¿no? Y las posibilidades que ofrece el 5G también de ofrecer o de poderse comparar en determinados asuntos con la fibra. Entonces, simplemente por
por decir las cifras que tenemos en estos momentos encima de la mesa en respecto al tema de la digitalización. Estábamos hablando de un 87,6% en total. Con los proyectos que están en ejecución superaríamos el 92%. Eso es lo que se refiere a la totalidad. Y en lo que se refiere a las zonas rurales, ese 63% pasaría a ser casi el 83%, el 82,6%. Es decir, ese gap que antes era de 24-25% se reduciría, y ahí está la convergencia, en torno a un 10% entre la totalidad y lo que es específicamente rural. No lo vais a ver, porque tampoco vamos a hacer proyecciones, pero en definitiva, por un lado está la totalidad y en la línea de abajo es la convergencia. Entonces, bueno, esto es público, está publicado y sabemos de qué es de lo que estamos hablando. Abundando un poquito más. Se terminó el PEVA, este año hubo una convocatoria a principio del 2021 y se ha puesto en marcha el único banda ancha que también ya se ha referido aquí. El único banda ancha en el que hoy, en el día de hoy, se adjudican definitivamente los proyectos a 3 operadores. Lo que ha puesto encima de la mesa son 250 millones de euros en ayudas y una inversión, que lo estaba hablando también antes José Antonio, de casi el doble, de 480 millones de euros. Entonces, eso está ahí encima de la mesa. ¿Para qué? Pues para poner encima de la mesa 1.270.000 unidades inmobiliarias, hogares y empresas, en definitiva. Entonces, según nuestras estimaciones, y eso se ha publicado, la cobertura de esas redes de ultra rápidas, porque estamos hablando de fibra, solo hablamos de fibra, cuando esté ya este programa, vuelvo a insistir, cuidado, son programas de 2-3 años, la fibra tarda en desplegarse, y tarda en desplegarse a veces también porque es necesaria la ayuda de los propios municipios para facilitar las licencias, para tener la información disponible encima de la mesa. Se hablaba de capacitación. Estamos poniendo en marcha un plan de capacitación para los ayuntamientos, centrado en que tengan la información suficiente para facilitar los despliegues de redes. Entonces, es un programa que está para arrancar este mismo año. Estamos en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias y la idea es intentar llegar al máximo número de ayuntamientos. No me puedo extender mucho más. Hablabais de cifras, pues yo decías, José Antonio, el total de todos estos programas, incluyendo el único banda ancha, las inversiones totales son de 1.600 millones de euros. Específicamente ayudas concedidas pues serán, cuando se apruebe el único banda ancha, espero que hoy mismo, 870 millones de euros en ayudas. ¿Y eso a qué habrá dado lugar? Pues en torno a 7,5 millones de unidades inmobiliarias. En este único banda ancha específicamente, o sea, se habían llegado con el plan anterior, el plan de extensión, a unas 27.000 entidades singulares de población. El concepto de entidades singulares de población en estos momentos desaparece porque ya no o sea, es un modelo cambiante. Las entidades singulares de población no son estables, son cambiantes. Hay entidades singulares de población donde no vive nadie, efectivamente. O sea, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso ya manejamos el concepto de municipio. De los 8.200 municipios que hay en España, afectados por este plan único banda ancha, por estos 480 millones de inversión que se espera, se va a afectar y se va a completar la cobertura en más de la mitad de estos 8.200, en concreto en 4.516 municipios. Y con eso, ¿qué es cuáles son las estimaciones que se va a cubrir? Estoy hablando en términos de población, el 95% de la población. Es decir, si en España hay 47 millones de habitantes,
la ejecución de estos programas, pues ya iría pues hacia esa convergencia. No solo fibra, también 5G va a dar oportunidades. Y el Gobierno, respondiendo a Secundino, en estos momentos está luchando por hacer entender que ya sabemos que los operadores donde están desplegando el 5G, obviamente es donde les resulta más rentable. ¿Y eso qué significa? Que cuando hay una nueva generación como el 5G, que además es disruptiva respecto al 4G, por muchísimas razones, como por ejemplo por la latencia, etcétera, etcétera, lo que está planteando el Gobierno encima de la mesa de Bruselas, y no puedo hablar mucho en detalle, es precisamente empezar por los que no nos llegaría el 5G probablemente hasta dentro de una década. Cada una de las generaciones duran 10 años, la 4G, la década del 5G, que es la actual, pues evidentemente hasta el final de la década no se llegaría a esos sitios donde no resulta rentable. Lo que estamos intentando es acelerar el despliegue, empezando precisamente por los municipios más pequeños. Pues nos quedamos con todos estos datos, Pedro, para analizar más despacio, y me voy a José Antonio de nuevo. Os ruego ser un pelín más breves porque se me echa el tiempo encima, me echarán la bronca por ahí. Desde su punto de vista, ¿qué debería incluir la nueva agenda europea para la próxima década? Yo creo que estoy muy de acuerdo con Secundino, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido y se ha vivido lamentablemente con el COVID, una España de primera y una España de segunda. Y hoy la España de primera ha disfrutado en el COVID de 100 megabits por segundo y la España de segunda no. Estamos en una oportunidad única de democratizar, de decir que lo que estamos contando lo hagamos de verdad, y es que todos los españoles disfruten de esa compás, de ese nuevo plan digital europeo, de esa brújula, al menos a la vez. Porque 100 megabits por segundo para el mundo que viene no es suficiente. La propia Europa, en ese programa Compass, habla de 1 gigabit por segundo. Es la sociedad del gigabit. Y se marca el que la tengan todos los europeos en 2030. Bueno, pues en las propuestas que hago en este libro digo que al mundo rural llegue ese gigabit en el año 2028. Porque si no, volveremos a tener, como nos ha pasado en la DSL, en el 2G, en el 3G y en el 4G, y nos ha pasado en los 100 megabits por segundo, una España de primera y una España de segunda, que además siempre son los mismos. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad como país. Como bien ha dicho Jorge y Yolanda, no es suficiente con la conectividad, donde yo de verdad animo a Pedro, y yo creo que nos sobra mucho burócrata en Bruselas y deberían aprender mucho más de lo que se hace aquí en el Ministerio. Pero bueno, eso lo puedo decir yo, tú no, pero yo sí. Creo que la iniciativa de los centros Conect, Jorge, que habéis hecho es maravillosa. Y hace falta esa adopción. Es decir, necesitamos una red de centros Conect con cibervoluntarios que ayuden a esos colectivos vulnerables, porque la gente de mayor edad en los pueblitos, si no les ayudamos, no saben conectar a Internet. Pero tenemos una oportunidad única, porque nunca ha habido más emprendimiento en España que ahora, y la nueva ley, o sea, el nuevo mundo laboral con el teletrabajo dan una oportunidad de repoblar esa España rural. Por tanto, Cristina, 100 gigabits por segundo en 2028 en la España rural, centros Conect con cibervoluntarios para ayudarles a adaptarlo, y que entre todos dejemos de tener una España de primera y de segunda. Muchas gracias. Jorge, la digitalización debe formar parte de toda esta estrategia para fijar población y para que los pueblos no se sigan vaciando. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José Antonio por la parte que nos toca a nosotros de lo de los centros Conect. A ver, yo creo que sí, y ya está formando parte, ¿no? La digitalización, a ver cómo soy capaz de explicarlo. Sin digitalización, un pueblo no tiene futuro. No lo tiene, pues porque todo va a pasar por el emprendimiento, por ser más ocurrente, apuestas tecnológicas, cualquier cosa va a necesitar digitalización. Desde pues, alguien que quiera teletrabajar, un tractor que necesita estar conectado a una red para que le dé información, una empresa que quiera monitorizar cualquier proceso. O sea que sin digitalización es imposible. Con digitalización
aún así es complejo, pues porque estamos en unas dinámicas que se vienen arrastrando de mucho tiempo que pues, lo ponen complicado. Entonces, para tratar de revertir todas estas dinámicas, ¿en qué hay que invertir? En digitalización y en otras muchas cosas, y es por eso que desde la Secretaría General pues tenemos una visión transversal y hay muchas cosas que influyen. O sea, es necesario tener instalaciones de todo tipo, instalaciones educativas, instalaciones sanitarias, es necesario que haya vida en un pueblo, porque es que la gente necesita socializarse, que los niños tengan niños con los que jugar, que tengan posibilidades a donde puedan hacer sus estudios, que no tengan que hacer desplazamientos que sean muy complicados. Es necesario que las personas adultas pues tengan, o cuando una persona termina su formación, pues tenga la posibilidad de quedarse ahí, que haya una industria, que haya pero todo esto, como he dicho al principio, será posible sí, solo sí, con la digitalización, pero poniendo los huevos en otras muchas cestas que nos hacen falta, ¿no? Y vamos a cerrar con la última palabra para Secundino, que ya se ha nombrado en algunas intervenciones. ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en la imagen que se tenía del medio rural y cómo ha acelerado todo este proceso, ¿no? O la necesidad de que la digitalización llegue cuanto antes? Bueno, yo creo que dije ayer una cosa en Teruel que me han dicho que igual no debería de haberla dicho. Entonces dila aquí otra vez. Pero la voy a volver a repetir porque soy valiente y dila. Ha hecho más la pandemia por el mundo rural que todas las ayudas de la paz de los últimos años. Lo que ha hecho la pandemia con esto lacra como sociedad en el mundo no os la voy a explicar, la que hemos vivido, pero desde luego sí que ha conseguido una cosa que para mí, después de 30 años trabajando en el mundo rural, me parece fantástica, es que la gente, la sociedad en general y la urbana en particular ha conectado con el mundo rural, ha vuelto a conectar con la sensación de libertad, estar cerca de la naturaleza, el poder llegar a plantearse otra forma de entender la vida que pasa por vivir en un pueblo. Es impresionante la gente que nos llama en todas las comarcas, gente que busca casa, gente que se quiere ir a vivir y nuevos pobladores que la verdad es que le damos la bienvenida. Y la digitalización, pues es que, perdonar que hable con tanta pasión de la digitalización y de la fibra óptica, pero es que es básico, fundamental. Ya lo era primero por no ser ciudadanos de primera y de segunda, porque siempre nos toca ser los últimos y porque es un servicio ya. Forma parte del estado de bienestar y nosotros no disfrutábamos de ello. Pero es que los grandes retos que vamos a tener como sociedad en general, incluida la urbana, pasa por digitalizar al mundo rural. Esa aceptación que tiene la gente que vive en el mundo urbano con la naturaleza y con estos grandes conflictos que existen en el mundo rural, también pasa por tener digitalizado al mundo rural y que busquemos entre todos una solución. ¿Qué pasa con la gestión del lobo? ¿Qué pasa con la gestión de los incendios? ¿Os imagináis lo que está suponiendo ahora mismo la digitalización para los ganaderos, para saber dónde está su ganadería en cada momento? El tema de los agricultores, que lo acabas de decir, los servicios de proximidad, pero nos podemos imaginar poder tener digitalizado el territorio. Es importante tener digitalizado el territorio, no las personas, para custodiarle, porque es un bien en sí mismo para toda la sociedad, tanto urbana como rural. El tema de los incendios, ¿cuánto nos va a poder ayudar a todo eso? Ese gran conflicto que hay en la cornisa cantábrica con el tema del lobo. Si tenemos, no hace falta ser muy inteligente, si tenemos localizados a los animales domésticos con este collar, como yo le tengo ahora con mis animales en la montaña, podríamos tener a la fauna salvaje también. Y cada vez que se acercan a un territorio, a una ganadería de un ganadero, poder buscar alarmas. Está todo por descubrir, por eso os hablaba antes del Sambor rural. Seamos valientes, empecemos a hacer esa caja, ese experimento, ese laboratorio de ideas de esos grandes conflictos y de las grandes necesidades que tenemos como sociedad. Empecemos por el mundo rural, porque desde luego está claro que ahora ya
yo soy absolutamente optimista a partir de ahora, porque ya no estamos solo los de los pueblos defendiendo los pueblos. Veo que ya es el mundo urbano, el mundo de las ciudades, la que ha empezado a verlo como un valor y a defender las políticas a favor del medio rural, con lo cual, y la digitalización es fundamental, prioritario, básico. Hagámoslo y hagámoslo ya, y en todas las extensiones que han hablado todos los compañeros. Eso es, buscar las soluciones para los pueblos, también desde los pueblos y con la digitalización a la cabeza. Muchas gracias a todos por venir hoy, por participar en esta sesión, también a los que habéis venido a escucharnos. Y nada, creo que os queda ahora por la mañana otra sesión más, que la disfruten tanto como yo. Muchas gracias.